Hola a todos. Después de la polémica sobre la continuidad de la función f de x igual a 1 partido por x, os presento un vídeo que espero que aclare el tema. El formato va a ser respondiendo a preguntas relacionadas con todo aquello que se ha ido diciendo. Ya va siendo hora de que las cosas se digan bien. La función f de x igual a 1 partido por x es continua, porque satisface la definición de función continua. Decir lo contrario es no decirlo bien. Debemos ser conscientes de ello. Para empezar, hablemos un poco sobre el concepto de continuidad de una función real de variable real y de una función en general. La continuidad se estudia en el dominio de la función. Punto. Si un valor no está en el dominio de una función, no procede decir si en este es continua o no es continua. Seguro que ahora alguien me querría preguntar, ¿y eso por qué? ¿Porque lo dices tú? Mira, la continuidad es un concepto topológico. Si no sabes topología, no te preocupes si no entiendes lo siguiente. No te vayas que enseguida voy con las preguntas, pero esto debo decirlo. La definición general de función continua dice que una función entre dos espacios topológicos es continua si la antiimagen de un abierto es un abierto. De esto se siguen las definiciones de continuidad para funciones reales de variable real. Ya sabes que una función real de variable real es continua si lo es en todo punto del dominio. Y entonces, para el caso particular de R con la topología que se obtiene a partir de la distancia euclídea, se tiene la definición epsilon delta y la definición equivalente con límites. Así, estas son definiciones para este caso particular. Lógicamente, no pueden contradecir la definición general. Atención, para puntos aislados del dominio se tiene inmediatamente que la función es continua, no por convenio. Es sencillo deducirlo a partir de la definición epsilon delta. Así, ¿es la función f de x igual a 1 partido por x una función continua? Sí, porque lo es en los puntos de su dominio. ¿Es necesario decir que 1 partido por x es continua en su dominio? No, es redundante. Una función es continua si lo es en su dominio. Eso sí, como poder decir que una función es continua en su dominio, pues puedes decirlo, pero ya sabes que estás diciendo más de lo necesario. ¿Se puede considerar la continuidad de f de x igual a 1 partido por x en R? No, R no es su dominio, es R menos 0. ¿Puedes estudiar la continuidad de una función en un subconjunto de su dominio? Bueno, sí podrías hacerlo, pero estarías considerando una función con un dominio más pequeño, y si somos puristas, entonces estaríamos ante otra función. ¿Por qué entonces en la mayoría de los casos en secundaria se enseña que la función f de x igual a 1 partido por x no es continua? Pues no soy yo quien debería responder, yo no lo digo. Imagino que es porque en todo momento se trabaja con la idea intuitiva de que una función es continua si al representarla gráficamente no levantas el lápiz del papel. Una cosa es la intuición y otra cuando escribes las cosas bien. Eso de levantar el lápiz del papel es cuando el dominio es un intervalo. Esto es, cuando el dominio es un solo trozo. ¿Qué pasa entonces con la EVA o selectividad y los coordinadores de esta? ¿Dicen otra cosa? ¿Qué le decimos a los estudiantes? Desconozco el tema. Hace muchos años que no he corregido las EVAO y no me acuerdo. De todas formas, estos son matemáticas. Todos podemos decir misa. En matemáticas lo que es. Las matemáticas están por encima de la EVAO, sus coordinadores, de mí y de todo. Además, que sea continua o no es algo universal. No es una cuestión de las EVAU en España. Entonces, ¿penalizarías a un estudiante que te ponga en un examen que la función f de x igual a 1 partido por x no es continua? Pues en principio no. Sé que es una creencia generalizada, pero yo en clase hago mucho énfasis en que sí lo es. Así que son mis estudiantes. Posiblemente en algún examen sí podría penalizarlo un poco. Lo que sí que no veo de recibo es que se penaliza a un estudiante por decir que f de x igual a 1 partido por x es continua. De hecho, esta es la razón por la que puse el tuit de la polémica.
¿Es lo mismo discontinua que no continua? No. Aunque lingüísticamente parece que sí, una cosa es el lenguaje habitual y otra cosa son los conceptos matemáticos. Los nombres que se dan a los objetos en matemáticas no tienen por qué ajustarse del todo al significado lingüístico. Además, recuerdo que las matemáticas usan un lenguaje universal. La forma de decir las cosas, usando las traducciones aceptadas, son las mismas en todas partes. Ni la RAE ni la Academia de la Lengua Inglesa, no sé si existe, tienen nada que ver en esto. Entonces, ¿qué es la discontinuidad? La discontinuidad es algo relacionado con la continuidad, pero un poco más amplio. El objetivo es obtener un poco más de información sobre el comportamiento de la función. Así, la discontinuidad también se analiza en puntos de acumulación del dominio, y una función presenta una discontinuidad en un X si no coincide el límite con la imagen, pudiendo ocurrir esto porque algunos de ellos no están definidos, no existen o son infinitos. Entonces, ¿la función f de x igual a 1 partido por x es discontinua en cero? A mí no me gusta decir que es discontinua. Yo digo que presenta una discontinuidad en x igual a 0. 0 es un punto de acumulación del dominio, donde el límite es infinito. Luego en x igual a 0 se presenta una discontinuidad de salto infinito. ¿Todas las funciones son continuas? Para nada. De hecho, son minoría. Eso sí, las funciones habituales que vienen dadas por expresiones sí son continuas, excepto la función parte entera. Finalmente, alguien ha comentado que la idea de continuidad para funciones reales de variable real era anterior a cuando se desarrolló la topología. Sobre ello, en primer lugar, tengo que decir que cuando se hacían todas estas cosas, los matemáticos todavía no contaban con el lenguaje formal con el que escribimos actualmente las matemáticas. Así, para la continuidad no se daba esa definición de continuidad que he citado anteriormente. Por otra parte, las matemáticas no se desarrollan históricamente. Existen momentos donde se para y se consensúa todo, se da la forma adecuada, y a partir de ahí se tiene un estándar, siempre teniendo cuidado de no llegar a contradicciones. Espero que con este vídeo quede todo aclarado y no tenga que grabar un nuevo vídeo sobre el tema, que ya está bien.